Bienvenidos a La Orilla del Miedo. Hoy les traemos la historia de Mimi, una seguidora de nuestro canal que nos ha hecho llegar esta interesante historia. Si me lo permiten, quiero enviar un saludo muy especial para Mayra Muñoz, Elga Trejo, Kiri Ellison 333, Jenny Esteves, Rafaela Norbe, Yasmín Sam, Betty Lozano, Jimena de León, Josué Díaz, Sonjeri Salas, Luis E. Marcos, a mi amigo Jesús Severino y por supuesto para mi amiga de hace tantos años, la Guille. Y sin más anuncios, los invitamos de nuevo a que se preparen un café, un té o su bebida favorita y escuchen junto a nosotros los sonidos de La Orilla del Miedo. Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Hola, mi nombre es Mimi. Tengo actualmente 28 años de edad. Me dedico y trabajo en el campo de la medicina. Tengo la bendición de haber terminado mi formación académica. Todo esto, por supuesto, gracias al apoyo que mi familia me brindó durante esa etapa de mi vida. Yo soy originaria del estado de Sonora, de una ciudad que se llama Hermosillo, y me mudé a la ciudad de Guadalajara para continuar con mis estudios superiores. Me considero una persona muy lógica, totalmente razonable. No creía mucho en estos temas espirituales o paranormales, hasta que me tocó vivir de primera mano una experiencia que hasta la fecha no he podido explicar. Ni las personas con las que he compartido esta experiencia han podido ayudarme a entender lo que me sucedió, por lo menos no de una manera lógica. Si me lo permiten, les contaré más al respecto. Como ya les había contado, me mudé a la ciudad de Guadalajara. Mis padres me acompañaron a ver varias opciones de vivienda, pero la que nos convenció fue un departamento que estaba cerca de la universidad a la que iba a asistir. Era un departamento muy cómodo, tenía una sala pequeña, una cocina pequeña, pero un cuarto amplio con un baño muy amplio también. Era ideal para una sola persona. La renta era un poco alta, pero sinceramente valía la pena. Este departamento estaba en un segundo piso y tenía una ventana que daba a un callejón que separaba dos edificios. Pero era un callejón normal, no era un callejón oscuro, ni tétrico, ni habitado por gente de dudosa profesión. Era un callejón limpio y normal. Lo único que si acaso podría yo haber objetado en ese momento era que tenía unos contenedores de basura grandes y cuadrados, pero allí es donde se depositaban los desechos de ambos edificios, y los arrendatarios nos indicaron que diario se pasaba por la basura. Era un servicio privado, así que esto en muy rara ocasión era un problema. Opté por usar mi pensamiento positivo y decirme que desde la ventana se podrían ver las estrellas en alguna noche y serían maravillosas. Para hacerles un contexto corto, me cambié allí unas 2 semanas antes de que iniciaran las clases y me instalé sin mayor problema. En el edificio donde me tocó vivir había 4 departamentos, 2 arriba y 2 abajo. Los 2 de abajo estaban ocupados, uno por oficinas de un abogado y otro que nunca supe bien a qué se dedicaban. El segundo piso tenía otros 2 departamentos. En uno, obviamente, estaba yo, y el otro era con quien compartía piso. Allí estaba otra muchacha, que también estudiaba en la misma universidad a la que yo asistía. Esto en un sentido me dio más confianza. Me presenté con ella. Ella se llamaba Lourdes. Era muy buena persona. Nunca tuve una discusión con ella. Era muy tranquila y la verdad es que también era muy consciente. En los primeros días de mi estancia no tuve problema alguno. Tal vez algunas incomodidades, pero supongo que fue por el periodo de adaptación a este nuevo lugar. Pero creo que no pasaron ni 5 días cuando ya me sentía como pez en el agua. Me di un recorrido por algunas tiendas, compré algunos cuadros, unas plantas y una que otra decoración. El departamento quedó a mi gusto muy pronto. Algo que no les había contado es que aquella ventana que daba al callejón era la única ventana que tenía aquel departamento.
Cuando la vi, supe que una de las cosas que haría era sentarme junto a aquella ventana a tomar un té caliente durante la noche y disfrutar de la vista nocturna. Así que empecé a hacerlo mi rutina. Me preparaba un té y me sentaba con mis audífonos a escuchar música y relajarme antes de dormir mientras miraba por la ventana. Les había dicho que aquel callejón no tenía mala pinta, que se veía limpio, pero en la noche todo cambiaba. En los extremos del callejón, en una entrada de un lado y en la entrada del otro, había unas lámparas, quizás para alumbrar estas entradas o salida, dependiendo por dónde fueras. Y eso, durante la noche, daba un ambiente un poco tétrico, pero era solo percepción. De hecho, a veces algunas personas cruzaban caminando por allí. No era muy transitado, pero de vez en cuando alguien usaba ese callejón. Ciertas noches, no todas, empecé a notar algo raro. Siempre mientras dormía, escuchaba como si en aquel callejón alguien arrastrara algo. Era un sonido que duraba poco tiempo. Era como si alguien moviera una bolsa muy pesada y la arrastrara. Algo así como... No puedo decírselo bien, no podría. Apenas era perceptible, pero como les había comentado, mi vecina era una estudiante y acostumbraba a dormir temprano. Los 2 espacios del primer piso eran oficinas, así que rara vez había actividad de noche. Más o menos para las 10 de la noche, aquel edificio estaba completamente en silencio, y yo me acostaba a dormir a las 10:30. Mi rutina quizás era de 9 a 10, escuchar música en la ventana, me tomaba mi té y luego me iba a dormir. Las primeras noches que escuchaba aquel ruido, pensaba, alguien del otro edificio está tirando basura, pero mucha basura porque era una bolsa grande. Pensaba que quizás alguien no era muy ordenado y no sacaba su basura diario al callejón y la sacaba cada 4 o 5 días. Empecé a crear historias en mi cabeza y no sé por qué me dio curiosidad por saber quién era y qué era lo que tiraba. Se me hacía que era mucha basura. Recuerdo que usé como excusa algo como: espero que mañana no huela feo todo el departamento, mejor voy a ver quién es. Pero la verdad es que era simple y vil morbo, era pura curiosidad por saber quién era el cochinote y qué era lo que tiraba. Así que empecé a hacerle guardia cada ciertos días, pero nunca lograba verlo. A decir verdad, llegué a pensar que me estaban viendo mientras vigilaba el callejón, porque a veces, justo cuando me iba a acostar, escuchaba aquel sonido de algo siendo arrastrado por el callejón. Con el paso del tiempo, empecé a escucharlo más fuerte, más claro. Quizás mi mente empezó a familiarizarse con aquel sonido y a filtrarlo entre los demás sonidos del ambiente. Quizás mi mente se volvió más sensible a este ruido, pero la cosa es que era más claro, más perceptible. En ocasiones ya estaba dormida cuando este ruido me despertaba, pero siempre era de poca duración. Eran 1 o 2, 3 minutos a lo mucho. Luego simplemente se dejaba de escuchar. A pesar que siempre fui muy aplicada en mis estudios, muy disciplinada, este asunto del ruido de aquel sonido no dejaba de taladrar mi mente. Siempre estaba pensando en ese asunto. No sé por qué, pero era algo que comenzaba a obsesionarme. Nunca desatendí mi escuela, pero sí empecé a desvelarme, a quedarme sentada más tiempo de lo normal en la ventana, con la luz apagada para poder ver quién era el que hacía aquel ruido y por qué. Tampoco me daba crédito que fuera tan seguido tanta tiradera de basura. Si no pasé 20 noches allí sentada durante 2 horas, no pasé ninguna. Después me iba a dormir y unas veces se escuchaba el sonido y otras veces no. Como ya les había dicho y me voy a tomar la molestia de volverlo a repetir, no era algo que tuviera una rutina. Era un fenómeno totalmente aleatorio. A veces sucedía durante 2 días seguidos y a veces pasaba una semana sin escucharlo. Pero mi obsesión se salió de control. Llegué a pensar que de verdad alguien podría verme cuando yo estaba en aquella ventana y por eso no sacaban la basura. Podían verme mientras estaba vigilando y se me ocurrió salir del departamento,
para no estar en esa ventana, que no me pudieran ver. Salí del edificio y crucé la calle. Busqué una banca en donde hubiera un buen ángulo de visión hacia el callejón. Me quedé sentada mirando. Y les digo una cosa, me disfracé de una manera muy ridícula. Me disfracé como en las películas. Me puse una gorra, una sudadera que me quedaba muy amplia y unas gafas. Esos disfraces que usan para pasar desapercibido, pero que en realidad hacen que llames más la atención. Pero ¿saben qué? Funcionó. No sé por qué. En ese momento me sentí la más audaz detective. A lo lejos y entre las sombras vi a alguien arrastrando una bolsa, pero no parecía del todo una bolsa de basura. La forma era diferente. Era una bolsa larga. No se veía bien porque, número 1, era de noche, y número 2, las lámparas que alumbraban las entradas al callejón no permitían ver hacia adentro del mismo. El caso es que me puse de pie para ver mejor, pero no fue suficiente. Me acerqué para ver la escena de cerca. Me había costado muchísimo encontrar este momento, llegar hasta este punto, y quería ver claramente lo que estaba sucediendo. Pero vi que aquella persona se agachó entre los cestos de basura con aquella bolsa detrás de él, y cuando me acerqué ya no vi nada. Lo había perdido. Quizás me escuchó y se escabulló. No lo sé, no lo sabía, pero el hecho es que esa persona ya no estaba en aquel callejón. Me fui a mi departamento con mucha más curiosidad que antes, pero, por supuesto, con una pincelada de victoria. En los días siguientes dejé descansar la vigilancia por un asunto de exceso de tareas, pero en cuanto tuve la oportunidad, la retomé. Sin embargo, en este ínter de tiempo, le comenté a mi vecina Lourdes sobre este asuntito. Un día me la encontré en las escaleras. Simplemente se lo comenté como algo perdido entre la plática casual, algo así como que... por cierto, ¿has escuchado que hay ruidos extraños en el callejón? Y ahora que lo pienso debía haber sonado muy tonta, porque ella me dijo que no había escuchado nada, que ella no se había percatado de nada en todo el tiempo que tenía viviendo ahí, porque también tenía una ventana que daba hacia el callejón, y solo me dijo que iba a poner atención, y hasta ahí llegó, ese día, aquel tema con Lourdes. Cuando tuve oportunidad de nuevo de vigilar, hasta acerqué un sillón a la ventana, tomé una cobija y me planté en posición de hacer lo que fuera necesario, aunque tuviera que dormir allí, pero quería ver de nuevo a aquella persona. En distintas ocasiones sí me quedé dormida mirando por la ventana, y en una de esas noches que el sueño me ganó, me desperté por aquel sonido de la bolsa siendo arrastrada. Ya lo tenía muy bien ubicado, y estando tan cerca de la ventana, el ruido era mucho más claro, era inconfundible. Sabía que era el mismo sonido de antes, el sonido que yo estaba esperando. Cuando lo escuché, rápidamente me enderecé del sofá, me asomé por la ventana y de nuevo lo vi. Podría jurar que era la misma persona, o eso pensé en ese momento. Aunque lo vi entre las sombras del callejón, pude ver su pelo blanco. Portaba un overol color oscuro, a lo mejor azul marino, quizás negro, pero traía arrastrando lo que ahora pude distinguir. Era un sleeping bag, una bolsa para dormir de esas de campamento. No sé cómo las conozcan ustedes, acá les decimos sleepings simplemente. Pero la venía arrastrando pesadamente. Venía de la parte contraria de donde yo me había sentado el día que salí a vigilar, y del mismo modo que esa vez lo vi agacharse a un lado de los contenedores de basura y recargar aquella bolsa en esos espacios para la basura. Abrí mi ventana muy rápido, no sé por qué lo hice, pero la abrí y le grité: ¡Hey! ¡Buenas noches! Aquel señor me volteó a ver, y créanme, o no, se me quedó viendo unos segundos, y mientras me veía, yo le hacía señas con la mano, saludándolo. Quería que volteara a verme para ver mejor su cara. Se giró al lado contrario de donde yo estaba, hacia el lado de la pared del edificio vecino al mío, y caminó hacia la pared. Se metió en el muro, como si aquel muro no existiera.
Obviamente me sacó un susto de aquellos, me puse muy nerviosa, me puse de pie y salí corriendo. Salí del departamento y le toqué la puerta a mi vecina, quien me abrió muy asustada por la hora. Ya era noche. Yo creo que eran como las 11:30. Estuvimos hablando mucho tiempo. Le expliqué todo lo que había pasado y me ofreció dormir en su departamento. Al día siguiente me acompañó al mío para recoger mis cosas e irnos a la escuela. Cuando terminé mis clases, nos volvimos a encontrar. Ella y yo habíamos acordado regresar juntas. La verdad es que no sé qué hubiera hecho sin Lourdes en ese tiempo. Al llegar de nuevo al edificio, no quería ir a mi departamento sola, así que me fui a caminar. Y durante esta caminata le llamé a la arrendadora para contarle lo que había visto, pero ella me dijo: no te preocupes, seguramente despertaste por algún otro ruido y simplemente te imaginaste aquello, estabas medio dormida, viste algo, tu cerebro lo construyó. La verdad es que ni me había cruzado por la cabeza esa opción. Quizás lo que yo estaba pensando, mis vigilancias y mi obsesión, de verdad habían construido aquella, pero sinceramente me pareció muy razonable, así que la di por lo más probable, y después de meditar un rato me convencí de que aquello era la verdad. Terminé la llamada y fui a visitar a Lourdes. Le conté sobre mi conversación con la arrendadora, y las dos entendimos que era lo más lógico, que tenía todo el sentido del mundo por aquella obsesión que se me había metido a la cabeza. Mi mente creó un escenario y mis ojos lo vieron. Era el momento perfecto, adormilada, a oscuras y asustada. Así que los días siguientes traté de hacerle el menor caso posible cuando escuchaba aquel ruido de arrastre. Pero les digo algo, siempre me sentía observada. Tenía esa sensación permanente en mi departamento. Sentía que alguien me estaba viendo. No dejaba de ver aquellos ojos del señor de overol en mi mente. Y es más, les cuento que empecé a planear ir a un doctor, ir por ayuda profesional, porque en una ocasión miré hacia la ventana, a pleno día, y vi a aquel mismo señor canoso, vestido con el overol negro, viéndome por la ventana. Y esa ventana estaba en el segundo piso, pero lo vi parado afuera, con los mismos ojos que en mi visión pasada, y en un parpadeo ya no estaba. Pensé que me estaba volviendo loca. Lo hablé con mis padres y ellos estuvieron a mi lado en mi departamento, quizás a los 2 días después. Inmediatamente llegaron, empezaron a buscar ayuda médica. Pero, ¿saben qué? Estaba yo sentada en mi departamento, platicando con mis padres, cuando tocaron a la puerta. Mi madre abrió y apareció Lourdes. Lourdes pidió permiso para platicar también con mis padres. Nos sentamos todos en la pequeña sala de aquel lugar, y Lourdes empezó a hablarles a mis padres. Vino a decirles que ella acababa de tomar la decisión de mudarse, que desde que yo le platiqué del fenómeno de sonidos en el callejón, ella también lo empezó a escuchar. Se puso muy nerviosa y le dio miedo que ella también le estuviera afectando mi historia. Lo platicó con una señora con la que tenía amistad y que casualmente trabajaba haciendo el aseo en la oficina de los abogados, en el primer piso. Esa señora le contó a Lourdes que hace unos años una persona mayor había matado a su esposa cerca de aquellos edificios y que el señor la trajo arrastrando en un sleeping, a la señora, a su esposa, a la que había matado, hasta ese callejón. Nomás la recargó en los cestos de basura y él también se quitó la vida en ese callejón. Aquel señor trabajaba en una fábrica y según lo que nos contó Lourdes, ella buscó la nota en internet. La encontró en algunas páginas de noticias locales y a pesar de que yo no tengo mayores detalles físicos acerca del señor, Lourdes me dijo que en la imagen aquel señor tenía el pelo canoso y efectivamente vestía un overol color negro al momento de quitarse la vida en el callejón. Mis padres no lo pensaron 2 veces y creo que antes de que Lourdes se fuera, me fui yo. Nunca tuve contacto con mi vecina después de mudarme. Sin embargo, a veces, en la noche, aún siento que alguien me observa. Puede ser un efecto secundario de aquella experiencia, de aquel trauma. Pero después de vivir
este evento me da miedo que en realidad yo esté siendo observada por aquella presencia que vivía en aquel callejón. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @Orilla del Miedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.